a hablar de dos trastornos alimenticios que realmente van más allá de la comida, la anorexia y la bulimia, ¿no? Aquí vemos muchos aspectos emocionales y también mentales, así que este es nuestro tema del día. Comenzamos la Junta Médica. Muy bien, vamos a conocer a los médicos que nos acompañan el día de hoy en la Junta Médica para hablar, ¿no?, de estos dos trastornos alimenticios que hoy en día los estamos viendo que son más comunes, y no solo en las mujeres, sino también lo vemos en los varones, en los hombres. El doctor Leslie Soto, ¿no?, médico del staff aquí de la Junta Médica, infectólogo e internista. Una vez más nos acompaña Nora Rivas Plata, ¿no?, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima, y Patricia Albornoz, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Hoy vamos a hablar, ¿no?, de anorexia y bulimia, señores. Vamos a ver más información acerca de nuestro tema del día, que también es muy serio. Lo vemos ahora, ¿no?, cada vez en edades más tempranas, en las niñas, ¿no?, en las adolescentes, tema de la anorexia y la bulimia. Vamos a ver qué más tenemos sobre esto. A ver, son trastornos clínicos graves de mente y de comportamiento, el temor a engordar y la falta de autocontrol sobre la alimentación son las principales señales externas. Se presentan en hombres y en mujeres, ¿no?, aunque con mayor incidencia en las mujeres, eso es cierto, ¿no?, y suele aparecer en la adolescencia o también a principios de la adultez. Y el problema realmente es que va mucho más allá de la comida en sí. Existe un complejo trasfondo psicológico, social y además interpersonal. Doctores, yo quiero que veamos el caso, ¿no?, de la joven que hemos preparado, porque, atención, ella empezó con problemas de anorexia, posteriormente se convirtió en bulímica. Vamos a ver lo que nos ha contado. Bajé como 30 kilos, ¿no? Se me fue la regla, me volví amargada. Yo no me daba cuenta, pero en verdad estaba obsesionada con el peso. Hola, soy Oriana Cicconi, tengo 28 años, soy actriz y comediante, y cuando tenía 19 años tuve anorexia y bulimia. Tenía 19 años cuando me fui a estudiar actuación a Argentina, y en Argentina no ingresé a la escuela de artes, así que, postulé y no ingresé, y dije, ¿qué hago, no? Y una chica con la que yo trabajaba me dijo, oye, che, me parece que estás re gordita, ¿por qué mejor no haces una dieta y vas a la nutricionista y bajas un poco de peso, porque así te van a contratar en todas partes? Entonces, sí, pues no, empecé a mirar la tele y todas eran flacas, empecé a mirar las películas y todas eran flacas, y empecé a mirar todo lo que nos rodea, y en verdad lo que nos venden es que ser flaco es lo mejor para tu vida, ¿no? Y tener el cuerpo perfecto eso es lo que importa. Entonces decidí ir a la nutricionista, empecé a hacer una dieta y bajé como que de la nada, bajé un montón de peso, como que bajé en una semana 1 kilo. Entonces me emocioné y dije, ya, entonces si lo corto a la mitad voy a empezar a bajar más. Entonces decidí yo sola cortarme la dieta y empecé a bajar, a bajar, me metí al gimnasio y luego me obsesioné con el gimnasio y hacía como que 3 horas de deporte y luego 4, y así fue que en 3 meses o 2 meses y medio bajé como 30 kilos, ¿no? Y yo no me daba cuenta, pero en verdad estaba obsesionada con el peso, se me fue la regla, me volví amargada, perdí mi luz, ¿no? Y al final no pude ir a ningún casting porque siempre me veía al espejo y me veía gorda o me veía mal, y al final toqué fondo hasta que dije, tengo que volver a Perú porque si no, yo acá me voy a morir, ¿no? Y decidí volver a Perú a finales de ese año, y cuando regresé a Perú es como que solamente llegas y es como que vamos a comer aquí, el lomo saltado allá, el arroz chaufa, el no sé cuánto. Entonces comía y empecé como que a desesperarme porque yo no comía así. Entonces dije, ay, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? para que no me suba de peso otra vez. Entonces empecé dije, voy a vomitar, pues no, vomitaré solamente una vez y ya voy a parar, solo una vez al día y listo.
Y empecé a vomitar, empecé a buscar información sobre cómo vomitar más rápido, como que me volví la experta en el vómito, ¿no? Cómo hacer para que no suene, cosas así, como que, no sé, tu cabeza maquinea, como que taca, maquina horrible, ¿no? Y entonces empecé a tomar laxantes también para poder botar todo más rápido. Igual empecé a subir de peso porque no siempre, no botas todo lo que ingieres, ¿no? Y estuve así como por 2 meses hasta que dije, wow, creo que ya estoy vomitando como 11 veces al día. Creo que esto no es normal. Entonces me vi como que estaba un poco frustrada y decidí reunir bueno, a mi mamá, a mis hermanos, a una parte de la familia, porque siempre hay parte de la familia que no solamente es la sociedad, ¿no? Sino también tu familia, que te dice como que estás gorda, no vas a llegar a nada si estás gorda. Entonces reuní a esa gente que me decía eso y les dije, ¿sabes qué? Deja de decirme esto porque yo estoy pasando por una enfermedad y no sé cómo salir de esto, ¿no? Y en ese momento ya estaba con bulimia. Entonces no sabía qué hacer. Después busqué a la mamá de Vanessa Robiano también y Miriam Montes, ella me habló del tema, pero también igual seguí vomitando y así estuve como por 8 meses hasta que terminé en el hospital La Solidaridad sola, con los ganglios inflamados, con las manos llenas de heridas. Y saliendo de ahí fue que yo dije como, ¿sabes qué? En verdad, o sea, como que hice me hablaba a mí, ¿no? Como que ya, no puedo seguir así, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? En verdad me voy a morir si sigo vomitando, porque lo que hace cuando tú vomitas, sacas todos los líquidos, los gases, se hace mucho daño, en verdad, pues, ¿no? Entonces fue ahí cuando recapacité y dije yo, hasta acá nomás, pues, ¿no? Bravo, realmente, bravo lo que hemos escuchado, bien, bien fuerte. Doctores, cuando ya la comida empieza a controlar nuestra vida, ya estamos hablando de un trastorno. Así es. En los casos de anorexia y bulimia, lo que se ve es una fijación, ¿no?, por todo lo que es la comida, el peso, la cantidad de calorías que tiene cada alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro pensamiento está totalmente inundado por eso. Nuestro interés está solamente fijado en eso, ¿no? Y eso nos incapacita para ver el resto de cosas atractivas que hay a nuestro alrededor. ¿No? Se vuelve un trastorno y también una obsesión. La obsesión es una de las cosas que va a marcar las conductas de esta paciente, ¿no? Sabemos que ella empieza como un cuadro de anorexia, ¿no? Baja los 30 kilos, pierde la menstruación, que es uno de los síntomas y criterios diagnósticos importantes, pero luego pasa a ser una bulimia. Entonces eso es bastante común, más o menos el 50% empiezan primero como anorexia y al año y medio pasan a ser bulímicas, porque la idea de querer controlar el peso permanece todo el tiempo en los dos trastornos. Exacto. Doctor, ¿usted qué opina? Las personas con anorexia muchas veces se ven en el espejo y en el espejo ven una persona demasiado gorda, entre comillas, y están sumamente delgadas. Distorsionan la realidad. Totalmente, hay una distorsión de su peso corporal, porque uno le dice y no tiene conciencia de lo que está pasando. En el caso de ella es muy interesante porque tiene conciencia de todo lo que va pasando. Pero aún así como que no podía dejarlo al principio. Claro, porque se requiere una ayuda profesional para poder apoyarlos. Exacto, pero lo curioso, luego van a saber, ¿no?, que realmente ella no tuvo una ayuda profesional, sino que ella sola consiguió, ¿no?, salir adelante, cosa que es raro, ¿no?, es inusual, ¿no? Bien, doctores, vamos a ver algunos síntomas, ¿no?, de la anorexia. Bueno, la pérdida de peso es, ya lo sabemos, ¿no?, un síntoma muy habitual, si es que no es el más común. Distorsión de su imagen corporal, ejercicio físico desmesurado, ¿no?, como decía la paciente, casi 3 horas diarias, ¿no?, en el gimnasio. Y finalmente, ¿no?, lo de la menstruación irregular o ausente. ¿No? Ahí vemos más, ¿no?, pero vamos comentando, ¿no?, esta serie de síntomas que pueden aparecer. Puede que no aparezcan algunos, otros no. O sea, no es que significa que todos van a aparecer al mismo tiempo. Se pueden dar varios, ¿cierto? Claro, o sea, no es que se cumplan o se tenga que cumplir absolutamente todo lo que aparece allí, ¿no? Conforme somos diferentes personalidades, aparecen ciertos síntomas con mayor prevalencia que otros, ¿no? Por ejemplo, esto de agresividad, tristeza, ¿no? Esto es bien interesante porque en realidad lo que hay dentro de estas personalidades hay mucha frustración, mucha frustración. Conversábamos antes, ¿no?, con los psiquiatras, aquí con los doctores, que este trastorno, ¿no?, la anorexia, la bulimia, está relacionado con un trastorno de personalidad de tipo límite, se llama borderline, ¿no? La psiquiatra puede complementar un poco más al respecto, pero en estas personalidades ellos siempre viven al límite
¿no? Poniendo incluso en riesgo su propia integridad y su propia vida, ¿no? Entonces hay mucha frustración, hay mucha tristeza porque en realidad no saben hasta dónde quieren bajar de peso, no saben en realidad qué cosa es lo que quieren. Cuando yo he trabajado con anoréxicas y le he preguntado, ¿y cuánto quieres pesar? Ni siquiera me saben qué cosa decir, ¿no? No saben, no tienen una idea de qué cosa es lo que quieren y eso ya nos va a llevar a conversar más tarde acerca de lo importante que es el deseo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que desea una anoréxica o una bulímica? Nada. Principalmente la anoréxica no desea nada. ¿Qué cosa es lo que desea? Nada. No comer nada, no hacer nada y esto lo lleva a no vivir, ¿no? Exacto. En el caso del aislamiento de la familia y amigos, claro, es porque justamente al sentirse tan frustrada y no conseguir lo que ella cree que quiere conseguir, ¿no? Se va alejando poco a poco y se va metiendo en esa rumiación obsesiva que tiene que ver con el control del peso, ¿no? La cantidad de calorías que come, etcétera. Y bueno, la tendencia a querer comer solo, por supuesto, porque cuando comen solos no evidencian todo lo que hacen alrededor para poder esconder la comida o vomitar la comida, ¿no? Poco a poco, ¿no? Como decía, la cabeza maquina, ¿no? Sí, y van desarrollando una serie de trucos, ¿no? Así Para es. que el resto de los familiares no se den cuenta que no están comiendo realmente, ¿no? Cortan la comida súper chiquitita, Yo tenía- o de repente incluso se meten un bocado y automáticamente beben agua y lo tiran ahí. ¿no? O sea, Exacto. si nos podemos a investigar, ¿no? Vemos ahí la cantidad de trucos que ellos Sí. empiezan a desarrollar. Y son trucos que, ¿cómo se llama? Se comentan a través de redes sociales, hay Exacto. páginas web, Foros, ¿no? ¿no? Foros, ¿no? Proana, que es anorexia, promía, que es bulimia, así le llaman los chicos a esto. No hablan de anorexia o bulimia, sino de anaimia. Y a través de estas redes y de estos foros se intercambian tips para poder vomitar sin ser escuchados. Exacto. Peligroso. Peligrosísimo. Muy Por ejemplo, la dieta de los 11 días. 11 días tomando agua y comiendo lechuga y después permitirse un día de comer. Y después nuevamente 11 días en casi ayuno ¿no? total. Y vamos a ver que además ellas no son conscientes del daño que se están generando, no solamente a su cuerpo, sino a su mente. Así es. Vamos a ver también cuáles son los síntomas que podemos encontrar en el otro trastorno, que es la bulimia, ¿no? En este caso sucede lo contrario. Pasamos de la anorexia, que no quiere comer absolutamente nada, al de la bulimia, que es comer en exceso, pero grandes cantidades de comida. Claro, en realidad hay un poquito de confusión porque hay dos tipos de anorexia. Una es la restrictiva, en donde la persona no come nada, y la otra es la compulsivo-purgativa, que es la que generalmente se confunde con la bulimia. Porque en la anorexia compulsivo-purgativa, la persona come un montón, ¿no? Y después vomita o toma laxantes o hace exceso de ejercicios para compensar, para no subir de peso, ¿no? En el caso de la bulimia lo que hay es comer descontroladamente, incluso durante horas, ¿no? Y después vomitar. O también tomar laxantes, ¿no? Sí, efectivamente hay una confusión. Se provocan el vómito de diferentes formas, hay la preocupación por el propio peso, pero en realidad nosotros, y seguramente también lo van a comentar los doctores, tanto la anorexia como la bulimia son la punta de un iceberg, ¿no? O sea, nosotros creemos que el problema es que ellos quieren bajar de peso, ¿no? Y ese es el síntoma principal. Y en realidad es lo que se ve, pero debajo hay un conjunto de cosas, ¿no? Que se esconden, ¿no? Hay problemas de comunicación, hay problemas de independencia, de dependencia, hay relaciones familiares hostiles, hay un conjunto de cosas que se reflejan en la sintomatología de la anorexia y la bulimia. Pero ahora, en la bulimia, que la persona, digamos, entre comillas, puede verse, ¿no?, más saludable que cuando uno es anoréxica, es más difícil de que las familiares se puedan dar cuenta de que la persona tiene ese trastorno alimenticio. Por supuesto, claro que sí, porque el peso está un poquito más normal, de acuerdo a su edad, talla, en fin, ¿no? Sí, es un poquito más difícil darse cuenta con el caso de la bulimia. Así es, conectamos con la Junta, a ver qué dicen ustedes de la bulimia. No, bulimia viene pues de unas palabras que significa comer como buey, o sea, atracones, esa es exactamente. Entonces la persona lo que va a hacer acá es comer más de lo que normalmente comería en menor cantidad de tiempo. Entonces, y lo otro que como mencionaba, es que el peso no se ve tan afectado. Entonces acá hay muchos problemas. Uno de los problemas fundamentales comienza con el hogar, en la familia. Hay familias disfuncionales, familias en las cuales no hay comunicación. Entonces la comunicación es fundamental e importante para comenzar a crear pues el carácter de la persona, a poder expresar lo que se siente, a poder recibir pues esa comunicación y ese calor de hogar. Otro problema que existe también que acompaña a esto es el medio ambiente, el entorno. Y eso vamos a desarrollar después más adelante. Así es. Señores, hacemos una pequeña pausa, ¿no? Aquí en Junta Médica tenemos hashtag anorexia y bulimia. Manden ya sus consultas y llamen al 619-0670. Volvemos en Junta Médica.
En la Junta Médica estamos hablando de anorexia y bulimia. Ahora está conmigo la psiquiatra Patricia. Vemos aquí esta información. La anorexia puede ser, les quede claro, ¿no? Las causas de muerte son inanición, suicidio o desbalance electrolítico, doctora. Sí, totalmente de acuerdo de pensar que la gravedad de esta patología, ¿no? Puede llegar a ser mortal. La inanición, lógicamente, ¿no? Esto se va dando poco a poco, el peso va disminuyendo y va habiendo cambios corporales a todo nivel, ¿no? Las uñas empiezan a secar, empieza a caerse el cabello, los latidos, la frecuencia cardíaca, las pulsaciones van disminuyendo, ¿no? O sea, si llega a un hospital, por ejemplo, puede tener a paciente de 90-50 de presión, 80 de pulso, 75 de pulso, que es aparentemente anormal, pero esta paciente se ha ido adaptando a ese peso, por eso pierde la menstruación también, porque el cuerpo va a ahorrar, como come tan poca cantidad de comida, el cuerpo empieza a ahorrar y empieza a limitar algunas funciones del cuerpo que dejan de ser importantes momentáneamente, ¿no? Al punto que puede complicarse y morir, ¿no? Doctor Soto, usted nos comentaba que tuvo en su momento una paciente con anorexia, ¿no? Que comenzó con ese trastorno en el colegio. Sí, en el colegio esta chica tenía, aparentemente la fastidiaban porque tenía mucho gusto. Realmente no lo tenía, pero era así el fastidio y comenzó a dejar de comer. El dejar de comer implica pues dejar de tener los nutrientes. Cuando llegó al hospital esta chica era un esqueleto pegado con carne, demasiado delgada. E incluso desafortunadamente falleció esta chica. Cuando le hicieron la resucitación a esta niña parecía que estamos haciendo resucitación a un esqueleto realmente. Porque el nutriente pues viene el fierro para lo que es la sangre, están todos los elementos para poder formar tejidos. Como dice Patti, el cuerpo al darse cuenta que no está recibiendo comida disminuye toda su función. Entonces menstruar es pérdida de fierro. El cuerpo dice, si no me dan fierro voy a perder, entonces no va a haber sangre. Entonces es un trastorno que implica no comer, pero implica que el cuerpo comienza a desgastarse y poco a poco llega hasta un límite que puede tolerar y el paciente podría fallecer. En el caso de esta adolescente, ¿cuál fue la causa de su muerte? La inanición y las infecciones. Claro. Porque como no hay nutrientes, no se forman defensas, y al no formarse defensas, todas las infecciones pueden venir. Así es, así que ya lo ven, ¿no? Imagínense todas las consecuencias que trae esto consigo, ¿no? Bien, los pacientes con bulimia o anorexia podrían presentar también algunos rasgos de ciertos trastornos de personalidad. Sobre todo en la personalidad borderline, ¿no? El 70% de bulímicas son personas, trastorno de personalidad borderline o inestable, son pacientes que van a cambiar mucho. Hoy día, por ejemplo, están muy contentos con su clase, mañana medianamente contentos y pasado mañana odian la clase, ¿no? Y así pueden cambiar en relación a las personas, con relación a su pareja, con relación a su jefe. Entonces son muy inestables, tienen la experiencia de fracasar constantemente porque como cambian rápidamente su forma de pensar, cambian su forma de actuar, cambian sus expectativas. Son muy impulsivas también, se pueden desbordar rápidamente. Si algo les molesta, pueden tirar la puerta, ofuscarse y se ponen en problemas, lógicamente. Ahora la autoestima está muy disminuida. Exacto. Digamos, para entenderlo bien, que la borderline trae consigo la bulimia o viceversa, o están asociados. Están asociados en casi el 70% con la bulimia. Y con la anorexia hay otro trastorno de personalidad que se llama el trastorno obsesivo-compulsivo. Son pacientes muy estrictas, muy rígidas, muy perfeccionistas, donde no toleran un pequeño error, ¿no? Si ellos tienen un pequeño error, se sienten sumamente mal. Y por eso es que les cuesta mucho hacer muchas cosas y están acostumbradas a tener éxito, ¿no? Entonces, antes de la aparición de trastornos alimentarios, por lo general hay historias de, sobre todo en el caso de las anoréxicas, de tener mucho éxito, por ejemplo, en los estudios, tener éxitos académicos. O como decía el caso que has presentado, muy bonito en realidad, porque ella empieza el trastorno porque un sueño no se le va a cumplir, que es el sueño de hacer sus estudios de arte. Y así es, ¿no? Como dijo la psicóloga anterior, hay que escarbar, ver qué hay en el fondo de este trastorno. Siempre hay algo, siempre hay una razón y la tenemos que construir terapéuticamente. Así es, ¿no? Y Nora me dijo algo muy interesante, que era que son muy inteligentes las personas que tienen anorexia o bulimia. Sí, así es. Son suficientemente y más inteligentes como para poder disfrazar la sintomatología, explicar las razones por las cuales están haciendo tal o cual cosa, justificar su conducta, ¿no? Entonces, muchas veces pues a los padres los convencen, ¿no? A los familiares los convencen, y a veces la familia también entra en una especie de negación, ¿no? Que les impide ver que tienen al frente una persona que está haciendo un cuadro, como decimos nosotros, de suicidio diferido. Es un suicidio diferido, o sea, tanto la anorexia como la bulimia, ¿no? Especialmente la anorexia, es un suicidio diferido. Y convencen a los padres, ¿ah? Porque le dicen, no estoy vomitando, no estoy haciendo esto. Tienen capacidad de manipulación Totalmente. amplia. Y el padre te dice, doctor, ya no está haciendo nada. Pero en la noche en la casa esconden, debajo de la cama hay bolsas de comida, saben cómo hacer y disfrazar todas estas cosas. O siempre quieren comer solos.
¿no? Ajá, también. Generalmente. Bien, más cosas. Una vez iniciados, los trastornos de alimentación suelen perpetuarse y son muy difíciles de erradicar, complicados. Son complejos, son complicados. Hay toda esta contraparte de ella misma que no quiere mejorar. Hay una contraparte que sí quiere mejorar, no se quiere estudiar, quiere sentirse físicamente más fuerte, pero hay otra contraparte que todo el tiempo va a salir. Esa es una de las principales razones por qué es complejo. Dos, no lo puede tratar una sola persona. Necesitamos un equipo, necesitamos psiquiatras, psicólogos, médicos internistas. Y tres, hay que enseñar a los padres a no dejarse llevar por esas pequeñas mejorías y pensar que ya se salió del peligro, porque ahí está el error, ¿no? Y lo otro es también doloroso para los padres, ¿no? O sea, estas chicas, antes de que empezaran los cuadros, fueron chicas exitosas, chicas en que se depositaba muchas expectativas, muchas esperanzas, muchos logros, y de pronto empiezan a caer en una enfermedad que realmente para los padres es muy dolorosa. Y hay que ayudarlos, hay que enseñarles, hay que explicarles que esto tiene tratamiento. Es difícil, pero sí hay tratamiento, ¿ya? Más del 50% tiene que mejorar, incluso remitir. Anteriormente lo que más nos preocupaba era el riesgo de vida. Estas pacientes se mueren, ¿no? Ahora estamos propiciando los tratamientos más tempranos. Ahora sabemos que los ayunos, ojo, hace un rato mencionaba la psicóloga, esas dietas de lechuga, esas dietas de agua, por cada día de ayuno que hay, ayuno extremo me refiero, hay daño neuronal, ¿no? Entonces, mientras menos tiempo de ayuno tengan antes de los 25 años, estamos hablando de proteger el cerebro. Muchas de las pacientes que se recuperan, luego tienen problemas, ya no se concentran como antes, ya no tienen la capacidad de memoria que tenían antes, entonces prevenir a tiempo. Así es, ¿no? O sea, también se ve, digamos, nuestro cerebro lamentablemente complicado, ¿no? Ante toda esta situación. Patricia, tú me comentas de los tratamientos, ¿cierto? ¿Cuándo ya ustedes consideran que esta persona, ¿no?, necesita un tratamiento con medicación? Bueno, lo primero es que empiece el tratamiento, ¿no? Como tú dices, la medicación o no puede ser discutido. En caso de anorexia, por ejemplo, no tenemos una sustancia que pueda corregir el problema, ¿no? No tenemos una sustancia que le ayude a disminuir esa exigencia por la disminución de peso. Pero en caso de bulimia sí, ¿no? En caso de bulimia los antidepresivos han demostrado disminución en atracones, han ayudado a la disminución de conductas compensatorias. Entonces, el tratamiento con bulimia, con antidepresivos, me mencionabas medicamentos antidepresivos, apenas haya síntomas de bulimia y hay criterios para eso, ¿no? La presencia de 2 veces por semana en los atracones y vómitos por 3 meses, ya podemos empezar a medicar y vamos a ver una mejoría. ¿Qué va a mejorar primero? El ánimo. La paciente va a estar más tranquila, va a estar más contenta, va a tener menos pensamientos pesimistas. Lo habías mencionado también, el suicidio es una causa importante. Entonces, si damos un antidepresivo, las probabilidades de que se produzca el suicidio son mucho menores. Entonces, por eso hay que medicar. Además de los antidepresivos, ¿hay otros medicamentos que se administran? Sí, las pacientes pueden hacer crisis, ¿no? Las pacientes pueden entrar episodios extremos, ¿no? Pueden, por ejemplo, desesperarse, ¿no? A veces los papás en la desesperación también, por ejemplo, le ponen llave al refrigerador, cosas así, y las pacientes pueden comer hasta basura, ¿no? O sea, esos episodios de crisis también podemos utilizar otro tipo de medicamentos que ayudan básicamente a mejorar la crisis, no van a arreglar el problema de fondo. El problema de fondo, como lo mencionó Leslie, es un problema familiar, un problema de expectativas, un problema de que se rompen los sueños, un problema que se pasa por una serie de aspectos que necesitan un tratamiento y a largo plazo. Muy bien, ¿no? Y con esto de que estamos hablando de los tratamientos, ¿no?, nos viene muy bien para que la paciente del caso nos cuente cómo ella consiguió salir, ¿no?, de todo este tornado, ¿no?, de anorexia y bulimia. Y realmente fue ahí cuando ocurrió toda la magia y empecé a hacer stand-up y empecé a actuar y curiosamente me contratan también en Hairspray con Juan Carlos Fischer y que hacía de una adolescente con sobrepeso también, entonces fue muy curioso todo eso. Bueno, yo creo que empecé a amarme en verdad, a aceptarme tal y como era, pues no, sí, con el peso que tenía. Una vez me acuerdo que tuve una discusión fuerte con no sé quién, entonces me llené de comida y vomité una vez más después de un mes de no haber vomitado. Vomité como que, creo que a veces uno se llena como que tratando de llenar vacíos, ¿no? Yo también siento que en esa época también estaba peleada con mi papá, por ejemplo, muy alejada de mi familia, ¿no? Y a medida que yo he ido sanando temas con ellos, perdonándolos también, siento que a partir de ahí empecé a no querer vomitar más, ¿no? Hace un año que soy vegana, dejé de comer todo tipo de animales, de lácteos, y también eso me ha abierto
o sea, siento que me ha ayudado mucho también a mantenerme en mi peso, no sé, hace un año que dejé de tomar alcohol también y no sé, siento que ahora soy mucho más consciente de de lo que como, de cómo lo como. Me interesa mucho todo el tema de la alimentación. También estamos aprendiendo con mi esposo sobre cómo obtener proteínas de varios alimentos. Entonces ahora es como que la alimentación se ha vuelto muy divertida y estoy muy feliz, de verdad. Y si alguien nos está viendo en este momento y está pasando por ese problema, por favor me puede buscar en las redes sociales, Oriana Chiconi, puede conversar conmigo también. No estás solo ni sola, ¿no? Y también recomendaría a toda la gente que está pasando por esto que no le haga caso a lo que nos dice la sociedad, pues, ¿no? Al estereotipo que nos han puesto que es supuestamente el indicado para triunfar en la vida, cuando cada ser humano debe ser auténtico y lo importante es que se sienta bien por dentro y punto, ¿no? Muy bien, ahí escuchábamos a Oriana y muy cierto lo que decías, ¿no? Que las personas no nos dejemos llevar por lo que vemos en las redes sociales, por lo que vemos en la televisión, ¿no? Que a veces tenemos esos estereotipos que queremos copiar, ¿no? Y no se puede. Y además, muchas de las cosas que vemos en las redes sociales ni siquiera son ciertas, tampoco son reales, ¿no? También se distorsiona la realidad, ¿no? Entonces ahí las personas se confunden, ¿no? Y los utilizamos como ejemplo y además muy mal hecho. Es un buen mensaje al final, ¿no? Que cada uno viva su vida y que sea feliz, realmente. Porque, justo comentaba con Nora, hay mucha dependencia de lo que la otra persona dice. Eso hay que cortarlo, de entrada. Si me dicen que estoy gordito, pues sí. A mí me gusta, me quieren gordito. Exacto. Lo que pasa es que además también nunca contentamos a la gente. Así es. Hay gente muy imprudente que lamentablemente siempre tiene algo que decir. O si estás demasiado delgada, o que si estás gorda, o si no sé qué, o si no sé cuánto. Señor, que se cosa la boca, por Dios. Así es. Así tenemos una consulta en las redes sociales, José William Fernández. No, señores, muy buenos días. Bien, la consulta es la siguiente. Una persona que presenta anorexia y bulimia, ¿con cuánta frecuencia puede llegar a presentar ataques cardiorrespiratorios? ¿Se pueden presentar convulsiones teniendo este tipo de trastornos? Eso va a depender mucho, por ejemplo, si tiene muy poco peso, por ejemplo, como mencionaba Pati, ¿no? El corazón se acostumbra a latir menos, la respiración también disminuye. Pero si imagínate, lo ponemos a correr en ese momento, ese corazón no va a funcionar como debe funcionar. Podría ser un ataque cardiorrespiratorio, o sea, podría, ¿no? Por sobreesfuerzo que le estamos haciendo. Y no podrá resistir, además. Claro. Entonces, el cuerpo lo desacostumbras a su funcionamiento normal. Entonces, puedes hacer que este cuerpo, que normalmente podría hacer todo tipo de actividades, la estás limitando a hacer lo mínimo indispensable como para vivir. Entonces, ahora si lo esfuerzas, ese esfuerzo puede hacer muchos daños, ataques respiratorios, convulsiones, dependiendo de lo que le falte en el organismo. Así es, ¿no? Pati, ¿tú qué opinas? Sí, baja el peso y vómitos frecuentes. Habían mencionado un caso que vomita 7 veces o 6 veces. Ese también puede convulsionar por pérdida de electrolitos. Anecdóticamente tengo un par de pacientes epilépticas y cuando vomitan sus anticonvulsivantes. Entonces ahí la pauta fue, ya, vomita lo demás, pero no tus anticonvulsivantes por una semana. Y la siguiente semana empezamos a comer y dejó de convulsionar. Entonces, sí, puede haber convulsiones por hipoglicemia, por electrolitos y baja de peso. Tenemos entonces ya el riesgo de los ataques cardiorrespiratorios con las consecuencias fatales, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica, señores, no se muevan porque regresamos con muchísimo más. En Junta Médica estamos hablando de anorexia y bulimia y presten atención a esta información porque es depresión, ansiedad, problemas familiares y baja autoestima pueden contribuir a la aparición de la anorexia o bulimia. ¿No es así, doctores? ¿Ustedes qué dicen? Sí, justamente estamos comentando del tratamiento precoz. ¿No, Pati? Estamos viendo que cuando comienzan los síntomas, recién están apareciendo, es mejor tratarlo y tiene más tasas de recuperación. Claro, y es un tratamiento prolongado. A veces el paciente mejora un poquito y ya abandona el tratamiento, ya abandona la terapia. Entonces estamos hablando de tratamientos prolongados, tratamientos precoces que van a contribuir a que el paciente pueda solucionar y mejorarse mucho más todavía. Claro, ¿ustedes tienen pacientes, ¿no? que acuden a la consulta cuando recién están empezando con los síntomas? Porque al principio, no, digamos que ellos como que rechazan, ¿no? Ahora llega un poco antes, ¿no? Una década atrás llegaba básicamente en la gravedad, ¿no? Ahora llegan un poco antes y si están motivados, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil mejorarlos. A veces llegan por otros problemas asociados a la conducta, ¿no? Por ejemplo, pierden mucho tiempo haciendo cosas, se sienten muy cansados y eso es una buena señal.
Podemos ayudarlos por otro tema, consecuencias del trastorno alimentario, y finalmente les ayudamos por el trastorno alimentario. Muy bien, ¿no? Actualmente aquí en nuestro país, ¿a qué edad ya empezamos a ver esta clase de trastornos? 9 años, 10 años, ya empieza a aparecer los O sea, cada vez somos trastornos. jóvenes. Sí, Porque antes teníamos, ¿no?, la idea de que empezaban en la adolescencia, ¿no? No, ahora son niños, realmente. 9, 10 años ya están apareciendo los trastornos. Muy bien. Vamos con más información. Una vez iniciados, los trastornos de alimentación suelen perpetuarse y son muy difíciles de erradicar. Pero como decía, ¿no?, la doctora Patti, si hay un diagnóstico precoz, ¿no?, realmente el resultado eficaz, ¿no?, mejor dicho, de que se pueda curar a esta persona, realmente es bueno, ¿no? O sea, hay más posibilidades, hay una mayor probabilidad. Pero lo malo es que los pacientes que tienen anorexia pues no tienen insight, o sea, no tienen conciencia de que algo les está pasando. Uno. Y el entorno tampoco se da cuenta. Entonces, todos los factores se van a sumar y no llegan temprano a la consulta. Ya cuando están llegando están un poco más avanzados. Entonces hay que poner pues bastante cuidado en la casa y chequear qué está pasando con todos los miembros de la familia. Claro, ¿y los que tienen bulimia sí son conscientes o tampoco? Son un poco más conscientes. Un poco más. Sí, un poco más conscientes. Claro, Vienen está un poco pasando. antes. ¿No? Usted, doctor, decía, ¿no?, que el entorno, ¿no?, tiene mucho que ver y en parte de culpa, ¿no?, de que a veces distorsionemos un poco la realidad. Usted decía que cuando iba a una tienda, ¿no?, ahora la moda, ¿no?, del Moda. slim fit que estaba comentando, Sí. ¿no? ¿Qué pasa? A ver, con usted, en su caso, por ejemplo. Bueno, yo siempre he usado talla con camisa M, voy a la tienda, me pongo la M y no me cierra, la L tampoco, XL me cierra. Entonces, actualmente en ese tipo de camisas soy XL. O sea, No, pero no es que usted haya engordado. No, es igualito, es la misma medida de la camisa, pero hay mucha gente pues que no lo va a tolerar. Hay gente que dice, no, pues ¿cómo voy a usar yo una XL? Pero realmente pues no se dan cuenta que lo que está pasando no es que uno está cambiando en este caso la camisa. Entonces la tolerancia a lo que está pasando es muy baja en este tipo de personas. Entonces se van a dejar llevar por los estereotipos, van a estar llevándose por lo que dice el resto y al final lo que van a hacer es malograr su vida, malograr su salud. ¿No? ¿Cuáles serían las señales de alerta que deben de tener en cuenta los padres de familia, ¿no?, de que algo no está yendo bien con sus hijos? ¿No? Vemos ahí, por ejemplo, ¿no?, hacer comentarios sobre que siempre se siente o se ve, ¿no?, gorda, con sobrepeso, evita comer, ¿no?, delante de otras personas, le gusta comer siempre sola, ¿no?, y acumula y esconde la comida, lo que ustedes comentaban, ¿no?, eso de esconder la comida debajo de la cama o en otras partes, por ejemplo, de su habitación, ¿no? Empiezan a desarrollar ya tips, ¿no?, para disimular estas posibles señales de alerta. Pero están también, hacen rituales con respecto a la comida. Yo recordaba a una paciente con la que trabajé bastante tiempo, esta chica, recuerdo que los jueves era el día de comer galletas, un cierto tipo de galletas. Todos los jueves y un cierto día. Solamente los jueves. Y hacía todo un ritual para comer estas galletas, que son 2 galletas que tienen en medio una crema especial. Ya. Entonces, separaba las galletas, ponía la crema en un platito, cortaba la crema en diferentes pedacitos, ¿no? Y hacía todo ese ritual, y solamente los días jueves. Entonces, son conductas en realidad bastante extrañas, hasta aberrantes, ¿no?, con respecto a la alimentación, y ahí uno tiene que darse cuenta, pues, de que algo raro está pasando, ¿no? Exacto. O por ejemplo, llevar solamente, son gente que a veces tiende al robo de dulces, ¿no? No comen comidas, o sea, carbohidratos, proteínas, ¿no? Pero sí dulces, caramelos, ese tipo de chocolatitos, ese tipo de cositas sí las tienen pues atiborradas en sus carteras, en sus bolsas, mochilas. Pati. Sí, yo creo que empezar a ver ese tipo de cambios, ¿no? Va siempre acompañado de un cambio de ánimo también, ¿no? Si antes era alegre, contenta, le gustaba hacer algún tipo de actividad y ahora ya no quiere ir, ya no le gustan las clases, ya no quiere reunirse con sus amigas, entonces ahí tenemos que estar alertas. No estar a la hora de la comida o comer solo, eso es altamente sospechoso de estar vomitando o lesándose, ¿no? Entonces ahí ya los padres y la familia debemos estar más atentos, ¿no? Ahí, y luego cuando ya empiezan los síntomas, como dice Leslie, tempranamente llevar un tratamiento. A veces no quieren, bueno, hay que animarlos y tratar de que sea un tratamiento completo, ¿no? Un tratamiento donde pueda ser ayudado no solo nutricionalmente, sino también psicológicamente, emocionalmente, familiarmente. Todo Así tiene es. que ser intervenido. Y también podemos ver otros síntomas físicos, además, ¿no?, como callos, ¿no? Decía la paciente, ya tenía las manos con heridas, ¿no? Y luego los problemas dentales, ¿no? Claro. Producto de los vómitos. De los vómitos, las encías se van a lastimar, van a disminuir su fuerza. Luego también que mencionaba, yo tenía una paciente que tenía hongos en todas las uñas de la mano porque metía el dedo en el ano para sacar las heces
para pesar menos. Ya. O sea, son unos extremos que existen. Entonces, mucha gente, por ejemplo, cuando lo clásico es que están comiendo, y en plena comida, pum, se van al baño. Sí. Y acá se van al baño. Entonces tú dices, eso es medio raro, ¿no? Entonces es una forma que uno puede chequear algo está pasando. En las primeras 2 horas se supone que hay digestión, entonces sabe muy bien que rápidamente tienen que evacuar, porque si no el organismo va ya a asimilar los nutrientes. Además, por ejemplo, de las encías y de las heridas en las manos, ¿qué otras complicaciones pueden tener, por ejemplo, a causa de esta mala alimentación y de los vómitos? ¿Gastritis podría aparecer? Sí, claro, porque no hay alimento, entonces hay mayor secreción de ácido que supone que va a bloquear lo que está comiendo, pero como no está comiendo porque lo está botando, el ácido comienza pues, a funcionar mucho más. Le falta vitamina B12, que es la parte fundamental para formar glóbulos rojos, para que no haya sensibilidad alterada, para que otras sustancias minerales para el cabello, para las uñas. Entonces el paciente comienza a deteriorarse y se nota francamente deteriorado. Una persona delgada a una persona que ha bajado de peso abruptamente se nota clarito que no era su contextura y algo está pasando. Pero mi consulta iba de forma interna, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de vomitar constantemente acaba lastimando. Es que muchas cosas pueden pasar, por favor. La gente que vomita mucho, hay una lastimación se lastima, perdón, el esófago y pum, vomitan sangre. Y podría ser mortal. Y puede ser mortal También, porque se rompe el La esófago. ruptura puede ser a tal punto que ni siquiera pueda llegar a la emergencia. Mira, muy bien. Señores, ya saben lo que toca ahora, ¿cierto? Nos vamos con la ruta de la salud. Vamos a ver Aura. En esta nueva ruta de la salud vamos a entender la importancia que tiene abordar la nutrición desde un punto de vista de trastorno alimenticio. Bueno, el nutricionista es parte de un equipo multidisciplinar, ya sea psicólogos, psiquiatras, el mismo nutricionista, enfermeras, la misma familia, y nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de nutrición siempre nos vamos a tender a pensar en el peso del paciente, ¿no? Cuando esto va a pasar no a un segundo plano porque sea de menos importancia, sino porque el trastorno alimentario, sus fundamentos son psíquicos. Es decir, cuando yo veo a un paciente con algún tipo de trastorno, veo signos, son palpables. Quizá una delgadez, quizá una caída de pelo, un desgaste de dentición. Son cosas que yo puedo ver, pero esa no es la base del problema. La base de mi problema va a ser el tema sentimental, emocional. Por ejemplo, cuando uno piensa en una visita al nutricionista, normalmente está acostumbrado a que lo pesen, lo midan, le digan su índice de masa corporal y grasa, pero ¿qué sucede con estos pacientes que de alguna manera tienen una alimentación atípica? Exacto, mira, en mi experiencia con un paciente de trastornos alimentarios no suelo pesar en la primera consulta. Me gusta saber quién es el paciente como ser humano, qué piensa, qué siente, las vivencias que ha tenido y estas emociones con respecto a la comida, los miedos que me puedan generar, el estrés, la ansiedad que me pueda generar alguna comida. Un nutricionista dando el soporte alimentario también tiene que hacer que su paciente se enfrente a la balanza, a la cinta métrica, a una medida. O sea, sí es verdad el soporte emocional que puede brindarse a través de la comida, pero eventualmente va a tener que ver resultados. Te tienes que enfrentar a la balanza. Muchos pacientes es mejor que no lo hagan directamente, por eso se sugiere, depende del caso, ¿no? Por eso te hago el hincapié, depende del caso, se sugiere que sea de espalda, se sugiere que no sea quizá en todas las consultas, porque si es un caso de inicio, pero si es un caso más crítico, si te interesa, porque en días se mueve el peso, por eso te digo, todo depende. Te importa también el que reenganche con sus porciones, que rompa tabús. Por ejemplo, en una anorexia quiere verse de una manera y tiene un esquema en su cabeza, o sea, es válido y se respeta, pero el tema está llegar a su entendimiento y a su razón, apelar a su razón para que entienda hasta dónde es el límite de lo saludable y hasta dónde es el límite de que se me puede escapar para un trastorno, ¿no? Cuando tú vas al nutricionista, te hacen una dieta y te racionan la comida. ¿Este mismo sistema existe o se da desde un trastorno alimenticio? Sí, sí.
Yo llega un punto en el que tengo esta confianza con el paciente, suelo tratar de darle el pie al paciente para que sea el gestor de ese plan. Entonces, en ese andar empiezas a conocer nuevos alimentos, empiezas a disfrutar el hecho de ser partícipe de tu propio tratamiento y, claro, por eso hablamos de mediano a largo plazo, ¿no? De la totalidad de pacientes que tienes, ¿cuántos llegan con trastornos alimenticios? Mira, por ponerte un ejemplo, de 10 pacientes, quizá 3 vienen con trastornos. Irónicamente, siendo bastante común, más de lo que creemos, se demoran en darse cuenta, tienen miedo y por ende no recurren a un apoyo. Muchísimas gracias, Susana, por darte el tiempo de acompañarnos. Encantada. Estudio, regresamos con ustedes para seguir ahondando en la importancia de los trastornos alimenticios. Gracias, nos vemos. Gracias a ti, Aura. También qué complicada la labor de los nutricionistas, ¿no? Que llegan, imagínense, pacientes, ¿no? Con estos trastornos alimenticios que siempre quieren bajar de peso y ellos, ¿cómo lo abordan para decirle, no, disculpa, pero es que a ti no te puedo hacer una dieta para adelgazar, sino todo lo contrario, para que subas de peso? Claro, existe una medida que es el índice de masa corporal, que es la relación peso con la talla. Entonces, para cada talla de persona hay un peso ideal. Eso es lo que, por ejemplo, en el caso de la nutricionista, eso es lo que tiene que llegar. Y conversar con la paciente, porque en esa medición debe estar su salud perfecta para que funcione adecuadamente. ¿No? Porque a veces uno llega, ¿no? Con una fijación clara y quieren que eso y eso se cumpla, ¿no? A veces somos muy pesados los pacientes realmente. Pero yo lo que rescato, ¿cómo se llama? Me parece muy positivo del tratamiento de esta nutricionista, es cómo ella trabaja el aspecto de la autonomía, ¿no?, del paciente que llega a buscarla. Porque si nosotros estamos hablando de que efectivamente en la anorexia y bulimia lo que hay son relaciones muy estrechas, pero muy conflictivas con los padres, que de alguna manera le impiden desarrollar su propia autonomía, esta nutricionista lo que hace es hacer participar al paciente y decirle, bueno, tú cómo quieres hacer tu dieta, cómo quieres organizar tu alimentación, tú, ¿no? Tú como ser humano, tú qué piensas, tú qué deseas, ¿no? Exacto. Es importante. Muy bien. Hacemos una nueva pausa aquí en la Junta Médica y regresamos con las conclusiones finales. No se muevan. Muy bien, seguimos en Junta Médica hablando de anorexia y bulimia. Veíamos antes de la pausa, ¿no? Lo que nos contaba Aura junto con la nutricionista. Y lo que es cierto es que a veces nos obsesionamos con lo que vemos en la balanza, ¿no? Hay personas que todos los días se pesan, ¿no? Y bueno, realmente lo hacen cuando se acaban de despertar, que es cuando pesamos menos, pero lo cierto es que ese peso no es real porque comemos durante el día, ¿no? ¿Ustedes, por ejemplo, recomendarían que no nos estemos fijando tanto en el peso que vemos en esa balanza, sino que cómo nos vemos nosotros, si nos sentimos bien, saludables, enérgicos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, es que lo que pasa es que depende de la percepción de la persona. Si tú lo haces como una rutina para ver, estoy pesando bien, mal, y no le va a tomar mucha importancia a otra persona que hoy día pesó 70, o al día siguiente 71, ¿qué pasó? Entonces se preocupa demasiado. Entonces mejor lo que debe hacer esta persona es, si tiene problemas con su peso, o sea, piensa que tiene un problema con su peso, que vaya donde un especialista para que le ayude y le aconseje qué debe hacer. Ahora, por ejemplo, si una anoréxica no vemos que ha empezado a comer nuevamente, ha recuperado peso, podríamos pensar que ya se curó. Sin embargo, no es así. No, son problemas que necesitan mucho más tiempo. Estamos hablando de complejidad, de temas de autoestima, de relaciones familiares, autonomía. Entonces, eso toma tiempo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Los tratamientos son a largo plazo. ¿No? Y lo que siempre comentan ustedes, no cuando ya veamos un poco de resultado, no dejarlos, ¿no? Continuar. Pati, tú comentas que son a largo plazo. Más o menos, ¿cuánto tiempo suele durar un tratamiento para esos trastornos? Mira, para salir de la gravedad debe ser meses, ¿no? 3 meses a 6 meses. Ahí empieza a haber ya un cambio de conducta sin cambio todavía de pensamiento. Pero eso también es válido, ¿no? Podemos estar hablando de un par de años para ya ir haciendo lentamente el cambio de pensamiento. Y para decir que ya está curado son por lo menos 5 años. ¿Y ahí cómo debemos actuar? ¿Ir primero donde el psicólogo o de repente donde el psiquiatra o a los dos a la vez? Yo pienso que independientemente de donde llega, si es al psiquiatra o al psicólogo, asegurarse que tenemos el equipo. Tenemos la nutricionista que tiene la experiencia y el conocimiento y la puede ayudar a la paciente, la psicóloga y la psiquiatra, y el médico internista. ¿No? Tiene que haber el equipo. Si el profesional actúa aisladamente, ese paciente se puede agravar. ¿No? Eso lo vemos siempre aquí en la Junta Médica, la importancia, ¿no?, de este equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, y
cuando hablamos de salud mental no es la excepción tampoco, ¿no? Muy bien. Y hay que entender también una cosa, ¿no? O sea, es bien importante aceptar que los tratamientos no son sumamente exitosos, ¿no? Hay avances y hay retrocesos, y eso es parte de la cura, ¿no? Es normal que hayan avances y retrocesos hasta llegar a la cura final, ¿no? Pero estos retrocesos también pueden generar como que fracaso en la persona. Para eso es el equipo multidisciplinario, para sostenerlo, ¿no? Exacto, ¿no? Porque si la persona va a pensar que ya de aquí en adelante se va a curar y no va a tener ningún episodio de atracón, ni va a tener esas ideas obsesivas sobre cuántas calorías tiene este alimento, etcétera, entonces no le estamos ayudando. Hay que ayudarlo a entender cómo es el proceso de su enfermedad, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales, ¿no?, que ustedes podrían brindar a nuestra audiencia? Bueno, bastante comunicación en la casa. Hay que estar vigilando cada comportamiento de todos los miembros en el buen sentido. Sabemos que la nutrición y la alimentación es fundamental. Si comenzamos a ver que hay un cambio, en este caso, la persona se está levantando constantemente a la hora que está comiendo, o está comiendo solo, o está yéndose hacia cierta dieta por propia... ellos escogen mismos sus propias dietas, fuera de lo normal, algo está pasando. Tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Cuál es la recomendación de Nora? Seguro que en ese cuadernito, ¿no? Encontramos varias recomendaciones. Sí, pero lo más importante es pensar, ¿no?, cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿no? O sea, creo que en estos trastornos alimenticios hay una especie de ambivalencia, ¿no?, entre fusión, ¿no?, e independencia, ¿ya? Entonces, hay una época en que nosotros estamos medio fusionados con nuestros hijos. Cuando son chiquitos tenemos que decirles, mira, haz esto, levántate, cepíllate los dientes, estudia, ¿no? Pero conforme van creciendo tenemos que ir soltándolos. Y nosotros tenemos que ir soltándolos también, ¿no? Entonces ellos tienen que ir desarrollando su capacidad de desear, de ser autónomos. Tenemos que encontrar un equilibrio entre eso, ¿no? Porque si no, vamos a enfrentar este tipo de problemas. Así es. Viva el cuaderno de la sabiduría. Pues hacer los tratamientos más precoces, ¿no? A los padres estar atentos, ¿no?, ver cuando hay cambios de ánimo, cuando ya empiezan a haber cambios en sus comidas, y llevarlos a un tratamiento, no tener miedo al psiquiatra, no tener miedo al tratamiento psicológico, los medicamentos, es parte, es una etapa donde es necesario, pero finalmente tu paciente, tu familiar va a mejorar, esa es la idea. Muy bien, vamos con los mitos, señores. La anorexia y la bulimia solo se da a las mujeres. Falso. Falsísimo, ¿no? Es cierto que en hombres, ¿no?, es mucho menor, ¿no?, el porcentaje, pero los hay. Claro, los hay, ¿no? Vamos con el siguiente. Si se le ve saludable y en su peso correcto, no puede tener un trastorno de alimentación. Tampoco. No nos fiemos, ¿no?, del peso de la persona, ¿no? Puede tener un trastorno que lo esconde muy bien. Como en la bulimia. Básicamente la bulimia. En el caso de las mujeres, ¿qué suele aparecer con mayor frecuencia, la anorexia o la bulimia? Hay un poco más de bulimia que de anorexia, ¿ya? Es un poco más, pero igual en el caso de los hombres, ¿no? O sea, más hay bulimia que anorexia. Digamos un 2% de bulimia, 0.5% es anorexia. Ok, perfecto. Doctores, una vez más, muchísimas gracias por haber venido al programa. Nosotros nos despedimos, ya lo sabe, la Junta Médica a las 9 de la mañana siempre. Pero antes de irnos, vamos a ver cuáles son los servicios que pueden encontrar en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, el CPPL. Bien, asociación sin fines de lucro que brinda atención en salud mental, atención a niños, adolescentes, adultos y padres de familia. Población en general, ¿no? Realmente. ¿No? Ahí pueden encontrar allí terapias familiares o también de pareja, ¿no? Y cuentan con un departamento de proyección social con tarifas accesibles. ¿Dónde los pueden encontrar? En Juan de Aliaga 253 en Magdalena del Mar, y también pueden hacerlo llamando al 264-0133 para mayor información. También vemos ahí, ¿no?, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, atención a adultos y niños, diagnóstico y tratamientos, los servicios que ven ahí en su pantalla, ¿no? Y bueno, se encuentran en el Eloy Espinosa 709 en San Martín de Porres, y el teléfono que ven también ahí en la imagen. Agradecemos a Motivo, señores, nos vamos, que nos vemos, adiós.